This meeting Sí, aló, buenas tardes. Sí, él habla. Estoy dando clase virtual. Pues ya me ve más tardecito, después de las 5:30, estoy dando clase virtual. ¿Ya? Es- Estoy en clase virtual, discúlpeme, llámeme a las 6, llámeme a las 6, estoy dictando clases. Sí, estoy dictando clases. Es que estoy dictando, sí, ya, 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 llámeme más tardecito a las 6, por favor, estoy dictando clases. Sí, 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 ok, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha algún alumno? Sí, doctor. Sí, ya. Buenas Buenas tardes, tardes. doctor. Buenas tardes. Estamos empezando, bueno, una novedad. Este es el Cisco Web es institucional. El Cisco Web es personal. Ya me han dicho que tengo que pagar, no puedo hablar mucho. Así es que tenemos que utilizar esta plataforma a partir de la fecha, ¿no? Eh, Porque algunas veces tenemos que hacer clases un poco más largas con ustedes y también con sus compañeritos del otro grupo, ¿no? Bueno, hoy día vamos a hablar vamos a complementar sobre sodio, pero lo que refiere a lo que es la hipernatremia. Un ratito, un ratito. Un ratito. Un momentito.
Porque acá has dicho guardar como no. ¿Dónde quieres abrir? A ver, ¿dónde es? Acá no. Esa es la plataforma. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí, doctor. Ya, Doctor. muy bien. Estamos acá familiarizándonos con esta nueva plataforma. Bueno, supongo que están compartiendo mi pantalla. Están observando, ¿no? Sí, doctor. Entonces vamos a ver ahora lo que respecta a la hipernatremia. Eh, la clase pasada hablamos sobre la hiponatremia. Estamos haciendo esto desde el punto de vista didáctico. Por eso que cuando agarren cursos de fisiopatología es un poco difícil o hasta un poquito complicado hablar sobre algo puro cuando está metido en todo, ¿no? Entonces, el potasio, el sodio, el bicarbonato, los gases, ¿no? Entonces, pero para hacerlo didáctico, los mismos libros de fisiopatología han tratado de centrarlo en lo que se refiere, por ejemplo, a hipernatremia. A la clase pasada hablamos de hiponatremia, pero no se puede deslingar, porque siempre está metido, cuando uno comienza a hablar de casos clínicos, está metido ahí todo, pero para hacer el curso dentro de la didáctica, tratamos de hacerlo como si fuese algo referido a este trastorno. Entonces, comenzaremos diciendo que la hipernatremia, la vez pasada hablamos que los valores de sodio normales de 135 a 145. Debajo de 135, hiponatremia. Debajo de 145, hipernatremia. Y también manifestamos de que lo más importante pues es lo que hay dentro de la célula, que es donde mayor cantidad de electrolitos hay de un grupo. Agua es la mayor cantidad de intracelular. Pero nosotros es imposible saber qué es lo que está pasando a nivel de la célula. Es la forma de poder tener un
conocimiento de lo que está pasando en los tejidos es a través de los vasos. Sacamos sangre arterial generalmente y con eso podemos tener unos datos que nos pueden ayudar para hacer diagnósticos y ver cómo está la homeostasis, cómo está el equilibrio ácido-base, cómo están los electrolitos y poder tener diagnóstico y dar tratamiento de acuerdo a cada enfermedad. Por eso es que hemos hablado de hiponatremia y ahora estamos hablando de hipernatremia, ¿no? Para poder tener idea y después dar tratamiento. Entonces, esta concentración de sodio en la hipernatremia es mayor a 145 miliequivalentes por litro, pero ustedes en algunos libros pueden encontrar milimoles por litro. ¿A qué se refiere todo esto? A una deficiencia del agua corporal total, en relación con el contenido total de sodio. Esto a veces se debe pues a la ingesta de menor cantidad de agua o de las pérdidas. Lamentablemente, en una sociedad en la que vivimos, tercermundista, la gente no está acostumbrada a tomar agua. Ya cuando uno tiene sed, ya está realmente deshidratado. Probablemente tenga una hipernatremia, ¿no? Entonces, la sed nos ayuda a decir, tomemos agua, como este colega español, un colega que nos decía en este época de coronavirus, cuando España estaba que reventaba, tomen agua por sus canales virtuales, nos decía, tomen agua, tan importante es tomar agua, la gente no toma agua, por eso que las células se destruyen, hemos visto, ¿no? Se estimula el sistema inmunológico, ¿no? El agua es muy importante, la gente sufre de estreñimiento porque no toma agua, entonces, y uno de los síntomas más importantes que a veces uno tiene cuando le falta agua es sed, la sed. Otras manifestaciones clínicas, sobre todo cuando ya esto está, diríamos, ya en casística, son las neurológicas. Debido al desplazamiento, es lo que hace el agua, ¿no? A nivel osmótico, de las células a nivel del cerebro, el encéfalo se resiente, entonces hay un desplazamiento. El paciente ya también comienza a tener confusión o está excitable, tiene problemas neuromusculares, hasta convulsiona y puede llegar al coma. Esto sobre todo en las extremidades de la vida. Bueno, es el tratamiento que nosotros hacemos, es reposición de agua en forma controlada, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es la privación de agua controlada o administración de vasopresina. Entonces, aquí también tenemos que manifestar sobre la osmolalidad sérica, que también tiene que ver en esta hipernatremia. Está mayor de 295 miliosmoles por kilo. Entonces se acompaña, pues siempre vamos a ver una hiperosmolaridad. Si hablamos de un mecanismo básico, hay una limitación en la capacidad de de concentración urinaria. Entonces es el mecanismo principal, diríamos. Y lógicamente aquí vamos a encontrar, como mencionábamos la vez pasada, la hipertonicidad. La hiponatremia hablábamos al revés, hipotonicidad. Acá la hipertonicidad que hay en el líquido extracelular, ¿no? Entonces al final concluimos que casi siempre va a haber una deshidratación celular. Entonces de la célula sale el agua para poder compensar, ya que quiere encontrar la hemóstasis sacando agua para afuera, al extracelular, pero se deshidrata la célula, ¿no? Y ahí vienen los problemas neurológicos, por ejemplo, por una deshidratación celular. Entonces, hay consecuencias de este trastorno, por supuesto. Por ejemplo, la insuficiente acción de la hormona antidiurética. Esto puede ser por un déficit en la producción central, ¿no? Como también puede ser que esté fallando el riñón y no responda. Las pérdidas excesivas de agua,
Esto en relación con el sodio, ¿no? Que van a sobrepasar la capacidad de concentración fisiológica urinaria, ¿no? O puede ser que no haya reposición con agua, uno está en el desierto, no hay cómo reponer el agua, ¿no? Y también los balances positivos de sal excesivos. Veamos la etiopatogenia de este trastorno. Una es la hipernatremia por pérdida de agua superiores a las de sodio. Estos pacientes pueden presentar signos a veces propios de una hipovolemia, como por ejemplo hipotensión, como taquicardia, sequedad de piel, mucosas. Muchas veces clínicamente vamos a ver si el sodio está bajo. Por eso que a veces no nos podemos confiar y tenemos que hacer una buena análisis y confirmar nuestras disquetas, a veces sospechas, pues es hiponatremia, hipernatremia, ¿cómo es con el resultado de laboratorio? Porque puede estar confundiéndose como una hiponatremia, y cuando nos viene el resultado, hacemos una correlación clínica y vamos a decir que es una hiponatremia. Y puede verse a muchos trastornos, por ejemplo, a pérdidas hipotónicas extrarrenales a través de la sudoración, un paciente que está con mucha sudoración excesiva, copiosa, por ejemplo, una hipertermia maligna, por ejemplo, ¿no? Por tomar muchos, eh, por ejemplo, tranquilizantes mayores. Entonces, el paciente está con una sudoración ya patológica, ¿no? Que puede llevarle a la muerte. Entonces, una sudoración excesiva que llama la atención, ¿no? Pero también puede haber pérdidas gastrointestinales, ¿no? Paciente que viene con diarreas, sobre todo en los niños, ¿no? Que no soportan mucho los trastornos hidroelectrolíticos. Diarreas infantiles, dado por mecanismos pueden ser también renales, o sea, la conservación de agua, sal, pueden hallarse intactos. Entonces, trastornos en la osmolalidad urinaria, o sea que puede haber una natriuria baja. También puede ser por las pérdidas hipotónicas a través del riñón. Esto podemos ver durante una diuresis osmótica. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una serie de productos como por ejemplo el manitol, ¿no? Usamos glucosa, urea, ¿no? Una serie de agentes osmóticos urinarios, estos van a arrastrar obligadamente, pues, ¿no? Cantidades importantes que se lleva, agua y también sodio. Entonces, la concentración del sodio al final en esto reflejará el balance entre la dilución de sodio y el mecanismo osmótico del agua, no fuera de las células. Entonces, las pérdidas de sodio y de agua inducidos pues, por estos diuréticos como el manitol, por esta diuresis osmótica, y finalmente la ingestión. También hay dentro de la etiopatogenia una hipernatremia por pérdida exclusiva de agua. Entonces, las pérdidas de agua sin sal raras veces va a conducir a situaciones de hipovolemia clínica, por ejemplo. Esta circunstancia se debe solo a un tercio del déficit total realmente de agua, ¿no? Que represente directamente al espacio extracelular, porque como sabemos, más agua hay pues en el intracelular, o sea, me refiero a dos tercios hay en el espacio intracelular. Entonces hay una atracción de gradiente osmótica, están jugando entre espacio extracelular e intracelular.
Entonces puede presentarse también por una serie de circunstancias, como por ejemplo las pérdidas renales de agua. Pérdidas renales de agua, por ejemplo, a través de la piel. La piel o cuando también hay una respiración eh, durante estados de hipercatabolismo, por un estado febril, como estaba mencionando, ¿no? Una fiebre que llegue a más de 40, 41 grados, o hasta 42 a veces en esas hipertermias, entonces el paciente pues está en estado catabólico severo, digamos, ¿no? Entonces pierde bastante agua, digamos. Entonces el paciente está entrando en hipernatremia. También por pérdidas renales de agua, ¿no? Como por ejemplo, ahí tenemos que ver dos patologías, por ejemplo, una diabetes insípida central, donde hay valores bajos de hormona antidiurética circulante. Esta diabetes insípida central se puede producir por un defecto total o parcial en la neurohipófisis. Este defecto de instauración brusca va a determinar la incapacidad para concentrar adecuadamente la orina, ¿no? Va a cursar el pacientito con bastante diuresis. Ya van a hablar, vamos a ver esto ya en semiología, se va a ver la poliuria que tiene el pacientito, la polidipsia, ¿no? Son términos semiológicos, más de 6, 8 litros al día. La osmolaridad es baja, o sea, vamos a tener entre 50 a 200 milimoles por litro o milimoles por litro. Entonces acá, si el mecanismo de la sed y el acceso, ¿no?, del agua se mantienen, entonces la hipernatremia suele ser poco importante. El 50% de los casos se deben a una diabetes insípida central, que la mayoría son de tipo idiopático. Hay otras causas, por ejemplo, un paciente que a veces sufre un TEC, un traumatismo cerebral, se ha estabilizado, se ha recuperado de su traumatismo, pero después termina con problemas como diabetes insípida, con un daño a nivel, ¿no?, hipofisectomía, ¿no? Ahora, lógicamente, hay láser, que más precisión. Entonces, cuando había esas hipofisectomías por sacarle una tumoración del cerebro, también quedaba como secuela, pues, este tipo de diabetes insípida. O también puede ser también cuando haya tumores y hacen metástasis esa zona, ¿no? Por ejemplo, en las encefalitis también, que pueden producir ese trastorno, a veces diabetes de este tipo. De diabetes insípida también cuando hay sarcoidosis, cuando hay granulomas, eosinófilos, incluso hasta se ha visto casos por tuberculosis, ¿no? Un tuberculoma que se ha localizado en esta zona y el paciente orina 8 litros, 10 litros a veces, que tiene una diabetes insípida de origen central por una tuberculosis. Y la otra diabetes, la diabetes insípida nefrogénica. Como su nombre lo dice, acá está teniendo que ver pues el riñón, ¿no? Existen numerosas situaciones, una respuesta renal, por ejemplo, al ADH. El ADH antibiótica trabaja mucho con el riñón en esta patología. Entonces, hay formas adquiridas, por ejemplo, de diabetes insípida, pero ya no hablamos de nivel central, sino a nivel nefrogénico, a nivel renal, por ejemplo, una insuficiencia renal, por ejemplo, o cuando a veces están consumiendo litio, ¿no? Litio. También cuando hay hipercalcemia, hipopotasemia. Entonces son trastornos que se localizan a nivel del riñón y que nos están ocasionando una diabetes insípida, pero de tipo nefrogénico, ¿no? Entonces existen pues diversas pruebas para diferenciar estos tipos de diabetes insípida.
¿no? A veces son un tanto complejas, y hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Con otros síndromes, ¿no? Poliúricos, a veces hay una polidipsia primaria, ¿no? A veces una prueba más utilizada es la deshidratación con la correspondiente determinación secuencial de la osmolaridad urinaria, que en condiciones normales debería aumentar progresivamente. Pero una limitación de la capacidad con concentración urinaria tras la deshidratación permite, pues, con algunas excepciones, sentar, pues, este pacientito tiene un diagnóstico de diabetes insípida, diríamos. Entonces, hay este grupo importante de pacientitos que tienen hipernatremia, sobre todo volémicos, se describe pues un cuadro denominado eh, hipodipsia esencial con hipernatremia. También hay otros cuadros, lo que podemos mencionar como la hipernatremia por balance positivo de sodio. Acá el desarrollo de hipernatremia con un sodio corporal total alto es una excepción de una hipernatremia moderada, ¿no? En los síndromes, por ejemplo, por exceso de mineralocorticoides, ¿no? La mayoría de los casos son iatrogénicos, ¿no? En este último grupo se halla, por ejemplo, cuando a veces el pacientito está con una acidosis metabólica, entonces uno tiene que darle bicarbonato de sodio, ¿no? Y sabemos que este bicarbonato tiene sodio, entonces estamos elevando el sodio en la sangre, ¿no? Sobre todo cuando utilizamos en maniobras de resucitación cardiopulmonar, se le da bicarbonato de sodio para sacarlo, ¿no? Y lógicamente al paciente se lo saca, pero termina con una hipernatremia. Entonces, la hipernatremia refleja pues, un déficit de agua corporal en relación con el contenido corporal total de sodio. Entonces, dado que el contenido corporal total de sodio está representado por el estado del volumen del líquido extracelular. Entonces, hacemos un diagnóstico de hipernatremia que debe considerarse desde el punto de vista etiológico, ¿no? Tres aspectos, ¿no? Uno será hipovolémico, otro será normovolémico y hipervolémico. Parecido a lo que hemos visto también cuando hicimos las clases de hiponatremia. Solo que ahora es al revés. El sodio ya no está bajo, sino está alto. Entonces aquí tenemos que destacar el volumen de líquido extracelular no es sinónimo del volumen plasmático efectivo. Por ejemplo, puede estar indicado una disminución del volumen extracelular, pero también en individuos con aumento del volumen de líquido extracelular. Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia cardíaca, una hipoalbuminemia, un síndrome de aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Acceso limitado de agua. La gravedad del trastorno subyacente que impide beber en respuesta a la sed. Estos efectos de hiperosmolalidad encefálica serían responsables, pues, de una elevada tasa de mortalidad que se ha observado en adultos que están internados con hipernatremia. Entonces, veamos la hipernatremia hipovolémica. La hipernatremia hipovolémica, diríamos que está asociada a una hipovolemia que se debe a la pérdida de sodio, ¿no? Con una pérdida relativamente mayor de agua del cuerpo. Hay una proporción entre los dos, ¿no? Pero hay más agua a la que se está eliminando, ¿no? Entonces, los dos están relacionados, ¿no? De las causas, por ejemplo, que podemos hablar que no son renales, más frecuentes, pues pueden causar hiponatremia y depresión del volumen, ¿no? O sea, aquí hablamos de hiponatremia, pero también
vamos a ver que esa signología también se da en la hipernatremia. Entonces, un poco que confunde, por eso es que la determinación del electrolitos cuando nos sale realmente que es hipernatremia, ya nosotros certificamos que se trata de eso, ¿no? Entonces hablamos de causas renales de hipernatremia y que hay preservación de volumen, ¿no? Se puede mencionarse el tratamiento con diuréticos, por ejemplo, sobre todo los diuréticos de ASA, que van a inhibir la reabsorción de sodio, ¿no? En la porción de las nefronas. Así tenemos también el glicerol, las pruebas de manitol, a veces con los de urea. Son causas frecuentes de hipernatremia secundaria, pielodiuresis osmótica, ¿no? Por ejemplo, en una de ellas tenemos la hiperglucemia que mencionamos, ¿no? En pacientes con diabetes, ¿no? El pacientito con diabetes, ¿no? Pierde agua, ¿no? Que la, la glucosa, o sea, perdón, el agua está saliendo, ¿no? De la célula para compensar la glucosa que está en la sangre, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las pérdidas gastrointestinales que se pierden a través de las diarreas y vómitos, a veces sin similitud a las que he visto en la hiponatremia. También las pérdidas cutáneas que mencionábamos a través de la transpiración. La piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo y la transpiración y lo que se puede perder agua en las sudoraciones profusas a veces, ¿no? Imagínense, uno está en el desierto, ¿no? Está buscando tomar agua, hasta alucina. Entonces hay una hipernatremia, ¿no? Por la piel. Y también a nivel de los riñones, las pérdidas renales también, sobre todo en pacientitos que a veces tienen problemas de insuficiencia renal, entonces en las cuales no hay un buen manejo de la eliminación de líquidos, entonces el pacientito, ¿no? También termina con hipernatremia. Entonces, la magnitud de la osmolaridad, de la osmolaridad en la hiperglicemia, pues puede ser evidentemente clara en este ejemplo, ¿no? Un efecto reductor de la anatremia. ¿Por qué? Generado por la salida del agua de las células hacia el líquido extracelular, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Por una hiponatremia, ¿no? Todos los pacientes con nefropatía también pueden ser más susceptibles a realizar hipernatremia cuando sus riñones, pues, como mencionamos, son incapaces de concentrar su orina al máximo. La hipernatremia normovolémica. Acá en la hipernatremia normovolémica es la disminución del agua corporal total con un contenido corporal de sodio casi normal. Eso es como vimos, por ejemplo, también en la hiponatremia, ¿no? En la cual, como en la normovolemia todo está casi parecido, ¿no? Pues se llama normo, solo que el sodio está abajo. Aquí también hablamos lo mismo, solo que el sodio está alto, ¿no? Entonces, pero hay un desbalance en esto, pues, entre la disminución del agua corporal total, ¿no? Con su sodio casi normal, ¿no? O sea, en otras palabras, digamos, deficiencia de agua pura. Las pérdidas extrarrenales, en este caso, como por ejemplo nuevamente una sudoración excesiva, van a promover cierta pérdida de sodio. Pero dado que el sudor es hipotónico, puede producir una hipernatremia antes de que se genere una hipovolemia significativa. Entonces, la deficiencia de agua casi pura también se encuentra en pacientitos con diabetes insípida central nefrogénica.
Entonces, la hipertermia esencial, hablamos de hipodipsia, ¿no? En adultos mayores también que tienen enfermedades crónicas pueden tener esas lesiones, ¿no? Entidad que va a caracterizar por una alteración del mecanismo de la sed, ¿no? Por ejemplo, unas lesiones, tenemos un centro de la sed en el encéfalo. Entonces, una lesión que se ha ocasionado en esa zona, en ese lugar, como si una persona de edad, diríamos, una isquemia, ¿no? Un evento isquémico pequeño, un infarto lacunar cerebral que se ha localizado en el centro del encéfalo, que le esté produciendo este trastorno. Un compromiso del estímulo osmótico, por ejemplo, para la secreción de ADH, ¿no? Es otra causa de la hipernatremia normovolémica. Y algunas lesiones que causan tanto una alteración del mecanismo de la sed, ¿no? Como el estímulo osmótico, por ejemplo. La secreción de ADH no osmótica permanece indemne. Y estos pacientitos suelen mantener pues la normovolemia. Otras causas a veces la falta de absceso, como dijimos, y la hipodipsia primaria. La hipernatremia hipervolémica es rara, ¿no? Rara vez se asocia a una sobrecarga de volumen. En este caso, la hipernatremia hipervolémica se debe pues a un aumento significativo de la ingesta de sodio, asociado con un acceso limitado de agua. Entonces, la gente a veces por una circunstancia, ¿no?, ingirió mucho sodio más de lo necesario. Hacen casos clínicos, ¿no? Como por ejemplo en la administración, como mencioné hace un momento, excesivo de bicarbonato de sodio, ¿no?, hipertónico, ¿no?, por una acidosis láctica, por ejemplo, ¿no? Se pasó del límite y lo mandamos a una hipernatremia. Pero también la hipernatremia puede ser secundaria a la administración de solución salina hipertónica, ¿no?, por algún tipo de tratamiento, o a una fórmula también de hiperalimentación a veces incorrecta, ¿no? A veces alimentación por vía parenteral, que no se dio la corrección adecuada y se produjo una hipernatremia. También puede ser a exceso de mineralocorticoides, ya sea por una patología a nivel de las suprarrenales o a nivel suprarrenal también, pero de tipo congénito. Existe también otra hipernatremia, como es la hipernatremia en adultos mayores. En los adultos mayores, la hipernatremia es frecuente, ¿no? En particular en pacientitos operados, ¿no? Porque ellos, pacientitos operados, están recibiendo una sonda por sonda, una alimentación por sonda, o a veces otros reciben alimentación parenteral, ¿no? Porque no pueden hacer funcionar, no está viable su tracto digestivo por la operación, entonces tienen que darle por vía parenteral, si no se va a desnutrir. Entonces, en esos casos, a veces se excede de sodio y tenemos un caso de hipernatremia, ¿no? Otros factores que pueden contribuir a que estas personas adultas mayores tengan pues hipernatremia hipervolémica, tenemos por ejemplo cuando hay un compromiso del mecanismo de la sed, un compromiso de la capacidad de concentración renal, de ADH, una pérdida de nefronas asociada con el envejecimiento u otras nefronas, ¿no? También cuando hay compromiso de la síntesis de angiotensina, que puede contribuir directamente a la alteración del mecanismo de la sed. En este exceso de
de mineralocorticoides, también podemos mencionar los tumores suprarrenales, que secretan desoxicorticosterona que terminan produciendo hipernatremia de tipo hipervolémica, ¿no? Y en la hiperplasia suprarrenal congénita, que puede ser causada pues, por un defecto en la 11-hidroxilasa, casos raros también. Y en las manifestaciones clínicas que podemos mencionar en este trastorno, podemos, eh, digamos, si haríamos una pregunta, la pregunta por los 500.000 reales, solo una pregunta nada más. El síntoma principal que tiene una hipernatremia, la sed, la sed. Entonces imagínense que ustedes están en un desierto, se van a Dubái, desierto. Es en esos desiertos pues, donde dice que la sal vale más que el oro, ¿no? Entonces, con sal uno puede vivir. No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, todavía son jóvenes, pero probablemente cuando algún día puedan viajar a congresos, a reuniones, y vayan a algún congreso, nosotros vivimos acá en la sierra, pero vamos a un congreso donde la temperatura está 25, 40 grados, imagínense. Eso es lo que pasó a mí, en forma personal, ¿no? Bajamos en el avión y era como bajarse al avión y entrar a un sauna. Imagínense, a un sauna, ¿no? ¿Qué cambio tan radical? Que estoy en un sauna, pero estoy en la ciudad, ¿no? Entonces, un cambio así brusco, ¿no? En una ciudad donde no había lógica ventanas, la gente no transita a mediodía, espera que sean 4 o 5 de la tarde para salir a la calle, ¿no? Donde ya uno abre la ducha y sale agua caliente. ¿Dónde está el agua fría? Uno está reclamando agua fría, agua caliente, ¿no? Entonces, uno suda, si quiere, y lógicamente tiene sed. Entonces, uno tiene una sensación de sopor, no sé, cuando ustedes tengan esa experiencia de sopor, pero qué incomodidad que uno tiene. Uno agarra un poco de sodio, de palomitas de maíz, por ejemplo, una aceituna, qué satisfacción. Uno comía un poco de sodio, de sal, y se pasaba todo ese sofocamiento que uno tenía, como si uno le quitarían así el sopor, yo me imagino una menopáusica, le quitarían todo eso con un poco de sal increíble. Entonces, ahí venía la experiencia y cómo pues el sodio, la sal vale más que el oro, entre comillas, en Arabia. Imagínense, ¿no? Entonces, este mecanismo de la sed, ¿no? Es el signo principal, diríamos, en la hipernatremia. Entonces, su ausencia en pacientes conscientes con hipernatremia sugiere, pues, que hay un compromiso del mecanismo de la sed. Bueno, uno puede pedir, pues, agua, habla y solucionar, pero imagínense un pacientito que está demenciado, un abuelo, tiene deterioro cognitivo, ¿no? Un niño que no habla, o otro tipo de ser humano que no puede pedir que le estén dando entonces, los pacientes, pues, con dificultades para comunicarse, ¿no? Son los que pueden tener, pues, esa incapacidad de expresar, de si tengo sed, ¿no? Y acceder al agua, pues, que está lo que necesita. Entonces, los signos principales de hipernatremia van a demostrarse clínicamente a qué nivel, porque uno de los órganos es el sistema nervioso central, el sistema nervioso. Estamos en el milenio del cerebro. Entonces, todo se repercute ahí. El cerebro es muy sensible, tanto al oxígeno, a la glucosa, eso ya vamos a ver en la fisiopatología del sistema nervioso, y también, lógicamente, ¿no? A electrolitos como el sodio, por ejemplo. Entonces, lo primero que va a tener el paciente cuando hay un compromiso, ¿no? Ya serio, diríamos, en su organismo, lo primero que se va a resentir son las células encefálicas. Entonces, porque
Imagínense la célula, le quitan un poco de agua para pasar al extracelular, para compensar un poco, entonces la célula se va a deshidratar del cerebro, estas células encefálicas, ya sea la neurona o la glía o todas las células nerviosas que tienen ahí. Entonces el pacientito lo primero que va a empezar, y eso se ve en las personas de edad, que ya está medio confuso. Está confuso, le falta pues sodio, le falta agua, le falta equilibrar ese sistema hidrolítico, está con un trastorno hidroelectrolítico, diríamos. Tanto sodio y agua, hay que ver qué necesita, cómo se estabiliza eso para salir de su confusión. Posteriormente va teniendo ya el pacientito excitabilidad, está excitado. Y hasta el pacientito puede quejarse, puede de trastornos neuromusculares, a veces tiene calambres, tiene dolores, ¿no? Y cuando nosotros agarramos un martillo y tratamos de sacar los reflejos, vemos unos reflejos vivos, ¿no? Exaltados, o sea, hay una hiperreflexia. Por poco ya le encontramos hasta clonos, ¿no? Entonces, y finalmente ya el paciente que hace convulsiona, pues, hace sus convulsiones, puede entrar a estatus convulsivo, que hace su acidosis, su taponamiento, en realidad ya se complica, hasta puede llegar al coma y también morirse, ¿no? Todo por un problema a nivel hidroelectrolítico como el sodio. Por eso, como les decía en una de las clases, en los niños, por ejemplo, que son sensibles, y los abuelos también, sobre todo los niños que son tan pequeñitos, ustedes lo están viendo ahí en pediatría, que está deshidratado, con todos los signos de deshidratación, se van a ver otro niño por allá que está llamándole la atención, porque están ustedes en la etapa de aprendizaje. Cuando regresan ya lo ven a este otro niño que se murió, cómo se murió. Entonces, el cerebro es muy sensible a veces a estos trastornos hidroelectrolíticos que el paciente puede fallecer. Entonces, hay que actuar rápido. Pero también, ojo, como mencionamos en la clase pasada, por ejemplo, cuando se ve un pacientito con trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo, con una no es cuestión de reponerle el sodio rápido, porque uno ya le hemos repuesto, qué felicidad, todo, no, se produce trastornos a nivel del tronco encefálico. O sea, tiene la forma cómo se va a tratar al pacientito y en cuánto tiempo y cómo cada uno de estos electrolitos. No es cuestión de reponerle rápido para estar ya contento de que ya está normal, no. Tiene sus formas y sus procesos, como seguramente ya van a ver en el manejo terapéutico los retos de sodio, potasio, cómo se va a dar todo eso, ¿no? Por ahora, como estamos en curso de fisiopatología, no nos metemos todavía terapéutico, pero va a llegar el momento en el cual ustedes van a tratar esto más detenidamente, ¿no? Entonces, estos pacientitos que mueren por hipernatremia grave, suele haber pues lesión cerebral, cerebrovascular, ¿no? Una hemorragia subcortical, puede ser una hemorragia subaranoidea, ¿no? Las venas se trombosan. Entonces, imagínense el cerebro cuando las células se están secando, ¿no? Secando, jalan, traccionan, rompen los vasos. Entonces, y produce una serie de trastornos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estos pacientes con hipernatremia crónica, ¿no? Las lesiones encefálicas contienen sustancias osmóticamente activas, por ejemplo, los osmoles idiógenos que llamamos, que aumentan la osmolalidad intracelular, en consecuencia el grado de deshidratación de las células encefálicas y los síntomas neurológicos resultantes son menos graves, ¿no? En los pacientitos con hipernatremia crónica que con los agudos. Entonces, cuando la hipernatremia se asocia con un contenido corporal total anormal de sodio, aparecen pues los síntomas típicos de la depresión o sobrecarga de volumen. Entonces, estos pacientitos con defectos en la concentración renal excretan característicamente un gran volumen que llamamos orina hipotónica. Se está quedándose el sodio adentro, ¿no? Cuando las pérdidas son extrarrenales, la vía a través de la cual se pierde agua suele ser evidente, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos vómitos, diarrea, sudoración excesiva, ¿no? Y la concentración urinaria de sodio es baja. Entonces, nosotros cuando hacemos el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico finalmente de una hipernatremia? ¿No? Con
electrolitos, pero no nos da pues electrolito sodio, hemos dicho AGA y electrolitos, por eso que todo esto va relacionado siempre, ¿no? Entonces el AGA ya vemos la evaluación y los electrolitos, y como en este caso nos vamos al sodio, y vamos a encontrar la natremia, cómo está el sodio en la sangre, y vamos a encontrar que está por encima de 145 miligramos por litro. Entonces, llegamos al diagnóstico. Este pacientito, toda su clínica, todo es que tiene una hipernatremia. Pero lógicamente que no solo tiene eso, ¿no? Van a tener que ver también después cómo están los gases, cómo están otros órganos. Entonces, toda una serie de comorbilidades que van uh, a la par con esta hipernatremia. Pero nosotros ya tenemos este dato y llegamos a ese diagnóstico. Hipernatremia, y también tendrá otros diagnósticos probablemente. Cuando ustedes ya hagan una correlación clínica de todo el organismo, toda la patología de este paciente, van a llegar que el pacientito tiene otros diagnósticos. Pero en este caso, con este sodio elevado, llegamos a la conclusión que este pacientito tiene una hipernatremia. Bueno, ahora, bueno, seguiremos entonces a través de esta plataforma a partir de ahora, ¿no? Entonces, me parece que todo está correcto. Bueno, gracias y seguiremos el miércoles con otro tipo de fisiopatología. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.